Turismo. Turismo. Cultura. Cultura. Gastronomía. Gastronomía. Tradiciones. Tradiciones. Leyendas. Leyendas. Y mucho más en Turismo SAC Televisión. Comenzamos. Amigos de Turismo SAC Televisión, ¿cómo están? Bienvenidos. Este mes recibimos, ahora sí muy contentos, al profesor Francisco González, presidente de la Fundación Cultural China, porque recuerden que la tercera semana de cada mes hablamos de temas de la cultura china. El mes pasado no pudimos realizarlo porque estábamos en plenas festividades de Día de Muertos, pero ya estamos de lleno para cerrar también la temporada, porque el próximo mes pues ya es diciembre, fiestas decembrinas, cerramos temporada de SAC, pero hoy quisimos dedicar este programa a un tema muy interesante, que no sé si llamarlo frases, historias. Vamos a hacer una mezcla, frases, historias, simbolismo de la cultura china. ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal, Odetita? ¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno que están viéndonos y recordando, Odetita, muchas frases que decía mi maestro cuando era yo estudiante. Bueno, sigo siendo estudiante, pero estamos hablando de hace de alrededor de 50 años, que muchos de los conocimientos o de las enseñanzas, tanto de Kung Fu como el Kung Fu de la vida cotidiana, me ponía ejemplos, frases, dichos, y bueno, pues a partir de eso uno iba entendiendo tanto la cultura, la filosofía, ¿cómo se dice?, los principios morales del Kung Fu y la práctica. O sea, todo iba ligado y podía uno entender, bueno, desde mi punto de vista podía entender qué era lo que estaba yo aprendiendo en realidad. Y también este tema surgió porque la semana pasada cumplimos 49 años de trayectoria en la Fundación Cultural China. No hicimos nada porque no somos supersticiosos, ¿verdad? No, porque es de muy mala suerte ser supersticiosos. Exactamente, Sí. y 4 más 9 daba 13 y 3 más 1, 4, y los que nos han seguido sabrán por qué no lo festejamos. Y además estamos como que guardando esas energías porque el próximo año, 2023, pues cumplimos 50 años de trayectoria y pues estén pendientes de todo lo que vamos a realizar. Pero hubo una frase durante la ceremonia, que fue una ceremonia muy pequeña, ¿no?, para no pasar desapercibida esta importante fecha, que nos llamó mucho la atención a todos. Cuéntenos, por eso el fondo que tenemos el día de hoy, que es la luna. Bueno, estábamos comentando de hace casi 50 años, a través de este tiempo la Fundación Francisco González ha tenido diversos maestros en varios sentidos, en la medicina, en la filosofía, en las artes marciales. Entonces, uno de estos maestros, que se llamaba Quan Cuen Han, él tenía un restaurante por allá por Avenida Insurgentes, casi esquina, muy cerquita de la glorieta de Insurgentes. Se llamaba El Dragón de Oro. Entonces, en muchas situaciones que íbamos viviendo de no necesariamente tragedia ni de alegría, pero sí había tristezas, y me comentaba en varias ocasiones, decía, es que no siempre hay luna llena. Y bueno, pues en aquella época uno había que entenderlo, que ¿no? entender a qué se refería con no siempre hay luna llena. Entonces nos dejaba con la frase, bueno, Como en suspenso, yo como creo, en suspenso, ¿no? pero es que además, como yo fui estudiante único de varios maestros en aquella época, no había nadie más que pudiera... ¿Con quién comentar? ¿Con ¿no? quién ¿A quién crees comentarlo? que se refirió el profe, algo así, ¿no? Sí, así es. Sí. Entonces se quedaba en suspenso, se quedaba en pausa hasta que yo podía entender. Podían pasar 3 días o 3 años para poder entender este tipo de frases. Y y ya cuando se entendían, decía, ya sé a qué se refería. Pero no siempre se entendían rápidamente.
Y ahora, ¿cómo nos las puede interpretar esa frase? Bueno, para algunos puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Sí, Pero puede tener diferentes interpretaciones con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de pensar. Occidente es totalmente diferente a Oriente, y esta frase se refiere a que no siempre tenemos cosas luminosas, que no siempre hay alegría, ¿sí? Que no siempre hay esplendor en el día o en la noche, o sea, se está refiriendo a un proceso en la vida, a una estancia en la vida, que no siempre estaremos tristes, no siempre estaremos contentos, alegres. ¿sí? No siempre estaremos con luminosidad. Y aquí me da pie también para hablar de este tipo de cuestiones, que también en aquella época mencionaba mi maestro sobre cómo debemos ir teniendo y pasando la vida, ¿no? ¿Sí? Ir regulando nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, nuestro actuar, y se refiere mucho a el comportamiento de nosotros como artistas marciales. En aquella época me decían, es que primero, antes que aprender artes marciales, primero tenemos que aprender Tao. Aprender Tao se habla de las virtudes. Primero tenemos que aprender las virtudes y después podemos aprender artes marciales para poder entender la justicia y otros elementos que tienen estos elementos, ¿no? Así es. Y pasando también a esta parte de la luna llena, ¿no? Que pues es luminoso, nos hablaba también de la luna nueva, que aunque parece oscuridad total, hay un crecimiento. Claro, bueno, es que la luna nueva en realidad, como dice, parece todo oscuro, pero es cuando inicia la luminosidad. Es que todo tiene un proceso. Si por ejemplo en la luna nueva empieza a disminuir la luna nueva y empieza la oscuridad. O al revés, la luna nueva o la luna llena va a empezar la oscuridad. O al revés, ¿no? Lo luminoso empieza a oscurecer y lo oscuro empieza a iluminarse. Entonces, todo está teniendo un proceso, y a eso se refería también. No siempre hay luna llena y debemos ir aprendiendo. Es que en el año también es algo interesante. ¿Cómo debemos de pasar el proceso primavera, verano, otoño, invierno? ¿Sí? En este sentido, todo va teniendo un proceso. La primavera, que es donde aparentemente todo empieza la vida, todo es nuevo, empieza la luz. Entonces, aquí nuestra vida tiene que ser tibia. Si nos empezamos a quitar la ropa, vamos a decir, cuando hace calor. Cuando hace calor, ¿sí? Y poco a poco viene el verano, que ya es muy caluroso, entonces ya no tenemos tanto calor, pues porque paulatinamente hemos quitado un poco de ropa para entrar al verano. Luego del verano viene el otoño. Entonces, es más fresco, empezamos a cubrirnos, porque tiene que ver con la salud y con la manera de vivir en un momento dado. Tiene que ver con la medicina y de alguna manera tiene que ver con las artes marciales. Entonces, sí había muchas cosas muy interesantes cuando mi maestro o se enojaba o trataba de ejemplificarme algo, usaba ese tipo de frases. Si no las entendía, pobre usted. Sí, pues lo dejaba varios años hasta que yo lo entendiera. Y a veces eso también, no pasan años que nos dicen frases como nuestros papás, ¿no? Cuando seas grande lo entenderás. Y sí, ¿no? A veces cuando seamos grandes o cuando tengamos alguna situación en la vida es cuando nos cae el 20 y entendemos ese tipo de situaciones. Así es. Y bueno, antes de irnos a un pequeño corte, porque recuerden también que
a la mitad del programa, pues pasamos cápsula de nuestra querida mascota de este año de la Fundación, que también ya está en luna decadente, por así decirlo. Sí, Ahorita claro. le decimos por qué. Pero antes de irnos, cuéntenos, ¿qué elige? ¿El trigo o el bambú? El trigo es interesante. El trigo. Vámonos con el trigo. Cuéntenos, porque también dentro de esta parte filosófica hay algo interesante. Si han visto las varitas, ¿no? del trigo, cómo son cuando están en su esplendor, ¿no? En el campo, cuando se cortan, pasa algo. Cuéntenos. Es interesante. Miren, la verdad, ¿cuántos de ustedes conocen las espigas de trigo? ¿Sí? ¿A dónde han visto las espigas de trigo? Si no, aunque sean dibujito. Pues porque Es que no se da, en dibujito casi no se da. Tenemos que verlo en vivo y a todo color. Sí. O cuando se corta el trigo, o cuando está en el campo, ¿sí? Porque en la ciudad normalmente no vemos este tipo de fenómenos. Pero bueno, les platicamos que otra de los ejemplos que me ponían mis maestros para darnos cuenta precisamente de la virtud o de los principios morales que tiene el Kung Fu, que nos decían que cuando una espiga de trigo está derechita hacia arriba, está muy erguida, se parece a una persona. Sí, que están así muy erguidos y muy presuntuosos y con la nariz hacia arriba y dicen, no, yo soy bueno. Viendo por encima del hombro, por abajo del hombro, por más abajo bien. del hombro. Entonces, ellos me decían, estas personas, igual que el trigo, no tienen semillas, ¿sí? No están llenos de semillas, no están llenos de conocimiento. No tienen peso, ¿sí? Pero cuando una semilla, cuando una espiga de trigo está agachada, seguramente es porque está llena de semillas de trigo, ¿sí? Es como una persona que tiene mucho conocimiento, siempre será sencilla, humilde, no es que baje la cabeza, sino que no le interesa subir la nariz, sino permanece escuchando y callada. Que también veremos un aspecto bien interesante de unos monitos o unos budas que tienen las manos en la boca, en las orejas y en los ojos, que es prácticamente lo mismo. Así es que muy interesante estos dos temas, ¿no? De la luna llena y del trigo. Pero vamos a ver en nuestra cápsula del Aujo, que también ya está terminando el año del tigre. Lo vamos a extrañar, pero ya vendrá ya otro es personaje. Viejito. Ya es viejito también, en decadencia, pero apertura a la nueva vida, ¿no? Porque ese es el ciclo natural de la vida. Así es que vamos a ver esta cápsula y regresamos hablando de estos interesantes temas de la cultura china. Hola, soy Lao Hu y hoy quiero contarles sobre un emblemático edificio, la Pagoda China. La pagoda es un edificio de varios niveles con una arquitectura característica, pues son construidas en forma piramidal. Está formada por varias capas de vigas y algunos techos poseen curvaturas en las puntas. Puede tener forma hexagonal, octagonal o redonda. Las primeras pagodas fueron construidas con madera y posteriormente con piedra, ladrillo, bronce y azulejos. La historia de las pagodas surge en el budismo, ya que el objetivo de estos edificios era para hacer oración y ceremonias. Se dice que también tienen una relación estrecha con la stupa hindú, usada de igual manera para la adoración. De ahí que el significado de pagoda sea tumba. Por eso la mayoría de las pagodas antiguas están dentro de templos. La altura de las pagodas también tiene un significado muy interesante, ya que al igual que otras culturas, se pensaba que entre más alto era posible estar más cerca de las deidades. Algunos de los componentes de la pagoda son: palacio subterráneo para consagrar reliquias sagradas, la base que es el sostén de la pagoda, el cuerpo que puede ser de varios pisos y el campanario, que es la parte más alta y que simboliza el país de Buda.
Y aunque anteriormente las pagodas tenían más relación con la adoración, el Feng Shui proporcionó la construcción de pagodas sin templos en las afueras de las ciudades o junto a los ríos, con el fin de atraer la buena fortuna. Los colores usados en la pagoda son el negro, rojo y dorado. Y los detalles arquitectónicos o adornos van desde dragones, ave fénix, paisajes, pájaros, entre otros. Algunas de las pagodas más famosas de China son Dayan, Oca Mayor, en la ciudad de Xi'an, la pagoda de madera de Jinjiang, en la provincia de Shanxi, la pagoda de hierro de Kaifeng, en la provincia de Henan, la pagoda de ladrillo del templo Kaiyuan, en Dixian, provincia de Hebei, la pagoda Liuhe, 6 armonías, situada en Angoushu, y pagoda de azulejos de la colina perfumada, en las afueras de Beijing. Como ves, hay muchos detalles sobre las pagodas, pero espero que con esta cápsula hayan conocido un poco acerca de la arquitectura tradicional china. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la siguiente cápsula. Pues ya estamos de regreso en esta segunda parte del programa Turismo SAC Televisión, hablando de la cultura china y de su filosofía. Continuamos hablando también de historias, relatos, dichos, por así decirlo, y el profesor Francisco nos va a contar una acerca de un niño. Bueno, o dos, si se puede. Lo que pasa es que todo, o muchas de las cosas que estaba yo aprendiendo en aquella época, las aprendía yo a través de estas pequeñas historias, frases o algo. Luego, hay una muy interesante que a ver si nos da tiempo de comentarla, de platicarla. Si un médico puede curar la pobreza. Si un médico puede curar la pobreza. Pero bueno, ahorita se las vamos a platicar. Primero la del niño. No recuerdo exactamente cuál fue el momento y el por qué me decía el maestro Rosario, ¿tú crees que un niño haya puesto a pensar a Confucio? Y le decía yo, no, pues como un niño va a poner a pensar a Confucio. A uno de los, un gran pensador, ¿no? Sí. Entonces, sí. No pasó también mucho tiempo. Y sí, ¿cómo un niño puede hacer pensar a Confucio? No, maestro, pues no sé. Entonces, él me decía que una vez iba Confucio en su carro, con su caballo en el carro, manejando su carruaje, y estaba un niño jugando en la calle, estaba jugando canicas. Entonces le dice Confucio al niño, niño, quítate de ahí, ¿qué no ves que voy a pasar, te voy a atropellar? Entonces se voltea el niño y le dice, sí, tú puedes decirle a la montaña, a la muralla china que se quite para que tú puedas pasar. Y así de... Entonces Confucio se puso a pensar cómo el niño tuvo la idea de replicar o de decirle, pues tú puedes decirle a la gran muralla que se quite para que tú puedas pasar. Pues sí. Ahora, moraleja, ¿cuál es la respuesta de Confucio? ¿Sí? No la va a decir. No se las voy a decir. Puntos suspensivos, estudiarle, a reflexionar. No, sí, claro que sí. Confucio reflexionó en ese sentido de que, pues sí, no se puede rodear, no se puede pedirle a la muralla que se quite para que él pase, pero sí puede rodearla, ¿sí? Puede irse por otro camino para poder pasar el obstáculo. El obstáculo, ¿no? La muralla. Entonces, así el niño pues le dijo, tú puedes rodearme, ¿no? ¿Para qué? Otro cuento también bien bonito. Pero antes de que se me olvide, eso aplicarlo a nuestra vida cotidiana, pero ¿no? claro, a veces pensamos, este obstáculo, este problema no lo puedo solucionar. Claro que sí, le damos la vuelta. Le damos las vueltas, sí, claro. Bueno, cuéntenos el otro. No, el otro, precisamente, ya se me fue la idea. Ay, perdón. Sí, se me fue la idea.
pero ahorita, Ahorita vuelve, ahorita la agarramos, ahorita la del regresa. niño y la fuente, seguro. No, ¿cómo un niño salvó a su abuelo de que le cortaran la cabeza, de que el emperador le cortara la cabeza? A ver, tú piensa, ¿cómo un niño salvó a su abuelo de que el emperador le cortara la cabeza? Ah, está muy, muy interesante. Pero vámonos al otro, ¿qué me decía? No, pues ya de lleno, vamos con esa y luego el niño y la fuente. Ahorita vamos a hablar de los niños. Sí, De esa inocencia de los niños que dan pauta a reflexionar. que tienen mucha reflexión. Luego, sí, así me preguntó el maestro Rosario, ¿cómo un niño salvó a su abuelo de que el emperador le cortara la cabeza? Entonces el niño estaba jugando bien contento y el abuelo llega así todo enojado y lo mete a la casa. Bueno, y dice que yo qué culpa tengo. Es que el emperador me pidió que le llevara un huevo de gallo. ¿Sí? Me pidió que le llevara un huevo de gallo. ¿Y de dónde voy a sacar un huevo de gallo? ¿Sí? ¿Cómo puedo sacar? Ay, no, hombre, no te preocupes, tú déjame jugar. Y ya se va a jugar y el abuelo pues está pensando, 2, 3 días pensando cómo llevar el huevo de gallo al emperador. Y se sabía que en ese momento, cuando no se cumplían los deseos del emperador, pues le cortaban la cabeza. No había más. ¿Sí? Entonces el abuelo todo preocupado y llega el niño y lo ve todo preocupado, triste, ¿qué tienes, abuelo? Ay, no te dije que el emperador me va a cortar la cabeza, yo necesito llevarle un huevo de gallo. Ah, no te preocupes. Sí, sí, no te preocupes. Ay, lleva un huevo de gallo. No te preocupes, abuelo. Entonces pasan los días. Llega el día en que el abuelo tiene que llevar el huevo de gallo al emperador. Entonces le dice al niño, ¿sabes qué? Pues que ya no voy a regresar. Ya no voy a regresar porque, 1, no tengo el huevo de gallo. 2, voy a ir con el emperador y me van a cortar la cabeza. No, dice, yo voy a ir. Déjame. ¿Cómo que tú haces? Sí, yo voy a ir. Entonces se va el niño caminando, bien contento, bien feliz, cantando, agarra la jarra. Ah, no, esa es otra. Y llega al palacio y toca y, oye, ¿tú qué vienes? No, es que yo vengo en nombre de mi abuelo, fulanito de tal. Ah, sí, el que me iba a traer, al que le pedí el huevo de gallo. ¿Y tú por qué vienes? Ah, dice, es que vengo a disculparlo. Dice, ¿por qué no puede venir el día de hoy? Dice, ¿y por qué no puede venir? Pues él tiene que venir a traerme mi huevo de gallo a cumplir. Y dice, no, dice, es que va a tener bebé. Va a tener un bebé, por eso no puede venir. Y el emperador, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que va a tener tu abuelo un bebé? Dice, sí, igual que tú quieres un huevo de gallo, igual. Entonces, el niño le salvó la vida a su abuelo, ya no le quitó, ya no le cortaron la cabeza y todos felices, ¿no? Y contentos. Entonces, ¿cómo los niños también tienen esa capacidad de imaginar, de entender los diferentes sucesos, ¿no? Lo que los adultos hemos perdido, la inocencia, la inventiva, la creatividad, y nos dejamos ir mucho. El pasar el momento, disfrutar el momento, ¿no? Ajá. Que se pierden en el juego, en lo que estén haciendo y son felices. Son felices, sí. Entonces, este tipo de frases luego nos los decía mi maestro, igual que le estoy comentando acerca de cómo un médico puede curar la pobreza. Así es. Ahora sí cuéntenos, porque casi estamos a punto de terminar el programa. Es un tema muy amplio, pensamos que nos iba a dar tiempo de abarcar más temas, pero ya vimos que no. Es que vamos a cerrar con este interesante pues cuento, si así podemos llamarlo, reflexión, ¿no? Sí, sobre esa manera de... Ellos aprendían de esa manera, ¿sí? Que
también tendremos un programa especial para hablar sobre las tradiciones y el regreso o la búsqueda, el recobrar las tradiciones. Las tradiciones, ¿sí? Bueno, pero vamos a que cómo un médico puede curar la pobreza. Entonces, igual yo decía, no, pues es que un médico no puede curar la pobreza. Y mi maestro me decía, sí, claro que sí sí puede curar la pobreza. Llega un señor pobre con el médico y le pregunta, oye médico, ¿tú puedes curar la pobreza? Y el médico le dice, sí, yo puedo curar la pobreza. Entonces le dice, es que yo soy muy pobre y quiero tener dinero para vivir. Ah, sí, muy bien, dice. Entonces saca de su bolsita el médico y le da 3 semillas. Le dice, mira, ten estas 3 semillas, guárdalas, ve a tu casa y cuando estés en tu casa las siembras. Agarras las semillitas, las siembras, las cuidas, y ya cuando esté en el arbusto o el arbolito grande, me vienes a ver. Y entonces se sale el señor de la casa del médico y ve las semillitas, dice, ¿cómo va a curar la pobreza, ¿no? con las semillas? Agarra, las tira y se va, y bueno, pues nunca regresa, porque pues no le hizo caso al médico. Entonces pasa tiempo y vuelve a ir otro señor con el doctor y le dice, oye médico, ¿tú puedes curar la pobreza? Dice, sí, yo puedo curar la pobreza. Dice, pues por favor, dice, porque yo necesito dinero, mi familia es muy pobre y no tengo para darle de comer. Y hizo exactamente lo mismo, sacó de su bolsita 3 semillas y le digo, mira, estas 3 semillas, llévalas a tu casa, siémbralas y cuídalas, y cuando ya tengan las hojas grandes, vienes a verme. Entonces llega el campesino a su casa y ve las semillitas y busca un lugar donde pueda sembrarlas, donde le dé sol y caiga agua, las siembra, y todos los días va a ir a ver, tiene piedritas, quita las piedritas, las riega, y todos los días va a ver cómo va la plantita, y la plantita empieza a surgir, y va pasando el tiempo, y cada vez la planta se pone más bonita, van creciendo las hojas hasta que tiene un arbusto grande y unas hojas grandes, frondosas, y va con el médico y le dice, médico, fíjate que mi arbolito ya está grande, mira, te traje unas hojas, ya tiene unas hojas muy grandes. Y le dice, ok, vete a tu casa y ahí espera, porque te va a llegar dinero. Y se va bien contento a su casa porque va a llegar dinero. Y confiando. Y sí, confiando. Entonces llega un enfermo con el médico, y ya el médico lo revisa y le dice, sí, ya sé de que estás enfermo. Mira, y le receta, ¿no? Ve a la casa de fulanito, él tiene un arbusto y unas hojas grandes, dile que te venda 5 hojas grandes, y las más grandes que tenga, y las pones en un cocimiento y te las das. Entonces el enfermo llega con el de la plantita y le dice, oye, dice el doctor que me vendas las hojas de tu arbusto, por favor véndeme 5 hojas y cuestan 20 pesos cada una. Entonces ya le dan 100 pesos y el campesino dice, ya voy a empezar a tener dinero, ya voy a empezar, el médico me ha curado la pobreza. Así es. ¿Sí? Entonces, en base a este tipo de historias, de parábolas, de no sé cómo, de reflexiones, es como ellos me iban enseñando el valor de la vida, el valor de las frases, pero quiero comentarles y quiero recalcar mucho esto. Tiene que ver, o en aquel momento tenía mucho que ver con la enseñanza de Kung Fu. Vamos a recordar también que la palabra Kung Fu no tiene nada que ver con artes marciales. Nada que ver con artes marciales. Tiene que ver con esfuerzo, con tiempo, tiene que ver con perfección.
Y hemos reflexionado también, ¿qué arte marcial no requiere de tiempo, Exacto. de esfuerzo, de perfección? ¿Por qué se le llama Kung Fu al arte marcial? Precisamente porque requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, esmero y desde luego perfección. Así es. Entonces, debido a eso es que ellos me enseñaban de esta manera. Y que lo podemos aplicar, ¿no? Aunque no sean arte marcialistas, a su vida cotidiana. A la vida ¿no? Para, cotidiana. pues tratar de desarrollar esa parte espiritual que tanto nos hace falta, sobre todo a los que vivimos en la Ciudad de México o que estamos de este lado, ¿no? En Occidente, y se va perdido esta importante filosofía. Pues, profe, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final del programa. Queda pendiente, yo creo que una segunda parte, porque hay muchas historias que contarles todavía, pero pues ya nos veremos la siguiente vez. Esperemos el siguiente mes, porque se atraviesan las vacaciones decembrinas, fiestas, corte de programa, pero ya les estaremos informando cuándo volver a transmitir con el profesor. Muchas gracias. Muchas gracias y aquí nos veremos muy pronto en Turismo SAC Televisión. La otra semana vamos a preparar un programa de la Revolución Mexicana, así es que estén pendientes. Y nos vemos también en el canal de la Fundación Un Rincón de China en México. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Turismo SAC Televisión. Hasta la próxima.